impresión nacional, las plazas se llenaron ofreciéndole respaldo a Rojas Pinilla. Recuerdo a manera de anécdota que en esa época, ante la inmensidad de esas manifestaciones, en una reunión que hicimos en la casa del doctor Castro Martínez, varios liberales, entre los que estaban el profesor López de Mesa, el doctor Antonio Rocha, Moisés Prieto y muchos más, el doctor Antonio Rocha le preguntó al doctor López de Mesa: profesor, ¿usted cómo se explica que un partido civilista como el liberal esté tan contento con un golpe de Estado como el que se le ha dado al doctor Laureano Gómez? ¿Qué es lo que aplauden los liberales?, preguntó Rocha. El doctor López de Mesa le dijo: lo que aplauden los liberales no es la llegada de Dios, sino la ida del diablo. Esa fue la explicación. Si bien el general era de conocida filiación conservadora, los liberales aceptaron participar en el gobierno, a la vez que la prensa liberal veía con simpatía al general. Sí, yo podría decir que mi padre sí era de ideas conservadoras, pero él gobernó con los dos partidos tradicionales. No sé si usted recuerda que él formó la Corte Suprema de Justicia, una corte paritaria. Para el Partido Liberal existía la esperanza de un gobierno de transición militar, que lo apoyaba en ese momento todo el mundo, esperando que el general Rojas Pinilla retomara un poco los cauces del país y permitiera un regreso a la democracia. Si bien es cierto que los liberales y un sector conservador apoyaba al general, Laureano Gómez, que había sido desposeído del poder, mantuvo una oposición que le costó el destierro. Yo soy una de las pocas personas que tengo la experiencia real del destierro, ¿no? Porque no fue voluntario, no fue que nos fuimos porque no quisiéramos estar aquí o porque tuviéramos miedo de estar. No, nos sacaron físicamente con la tropa. Esta actitud la mantuvo Laureano hasta el final de la dictadura. Él no había claudicado, no había transigido, él trató de volver al país, no lo dejaron entrar, los aviones, vinimos a Caracas con él tratando de entrar. Un día que Rojas dijo que mi padre estaba en el exterior por su propia voluntad, mi padre se enfureció, a pesar que estaba muy anciano, y nos vinimos, él y yo, en un avión a escondidas, un avión de Air France, y estuvimos a punto de llegar al país, solo que alguna persona lo descubrió, porque mi padre tenía una figura pues bastante significativa. Nos descubrieron en el aeropuerto de La Guaira cuando ya arrancaba el avión, y entonces Rojas Pinilla le pidió al dictador venezolano que parara el avión y nos hicieron bajar en Caracas. Rojas entró con la consigna de la pacificación. Inicia gestiones para una entrega de los guerrilleros que culmina con un decreto de amnistía, al cual se acogen las guerrillas liberales encabezadas por Guadalupe Salcedo y Eliseo Vázquez. Correspondió al general Duarte Blum firmar con los liberales alzados en armas. Por su lado, la guerrilla comunista se acogió a la amnistía, pero a su manera. No entregaron las armas, sino que dijeron que no continuaban la lucha. Y se dedicaron a su trabajo campesino y a la organización de masas en el campo. Varios de los dirigentes guerrilleros en la práctica fueron amnistiados y pudieron actuar libremente. Es una época, por ejemplo, en que Manuel Marulanda Vélez sale a la luz pública y actúa públicamente. Como medida complementaria para la paz, el gobierno militar inicia el desmonte de la policía política. Asimismo, la otra cosa importante que él creyó para la pacificación del país fue que la Policía Nacional, que hasta el 13 de junio estaba bajo las órdenes del Ministerio de Gobierno,
fuera adscrita a las fuerzas militares. Y entonces a partir de esa época fue una rama, o es una rama pues de las fuerzas militares, bajo la organización y la dirección militar. La luna de miel duró escasamente un año. El 13 de junio de 1954, la tropa disparó contra un grupo de estudiantes, causando la muerte a varios de ellos. Los estudiantes llegaron a la calle 13 y ahí aparecieron tropas de la policía militar y las detuvieron. Los estudiantes se sentaron en el suelo y empezaron a cantar, creo que el himno nacional. Yo no estaba presente en ese momento ahí. Y luego sonó un disparo que salió de una sastrería que quedaba encima de la droguería Real en la calle 12. E hirió, ese disparo hirió a un sargento. Los soldados inmediatamente reaccionaron. Desgraciadamente eran tropas seleccionadas para ir a Corea y entrenadas para ir a combatir a cuyos integrantes se les había enseñado que una hoja que se moviera, un ruido, pues eran indispensable pues repelerlo a bala, con fuego. Entonces cuando se produjo ese incidente, los soldados, claro, dispararon hacia adelante donde creyeron que era el origen del fuego, y hubo varios oficiales, entre esos la señorita gordita de la universidad, quien resultó con un estudiante ser una escapada del Perú, agitadora comunista, quien venía a Bogotá a realizar esa labor. Le corresponde vivir los tremendos episodios de intriga y desaliento de los oficiales y tropas. El incidente, no obstante, no provoca la pérdida de apoyo de los partidos tradicionales. A raíz de esos incidentes nombró un investigador, que fue el doctor Carlos Marango Vélez. Y fuera de eso, después de esos incidentes lo visitaron los dos directorios políticos, lo visitó el directorio liberal del Partido Liberal, a darle el respaldo y a decirle pues de que estaban con él, y lo mismo el directorio del Partido Conservador. Únicamente el Partido Comunista, que empieza a sentir el hostigamiento militar sobre sus guerrillas, cesó su apoyo al general. Hay un año pues en Colombia en paz, hasta que sobreviene un cambio grave en el gobierno de Rojas Pinilla. Viene la matanza de los estudiantes en Bogotá en junio de 1954, y a fines de ese mismo año comienzan operaciones del ejército contra la región de Villarrica, en el Tolima. La tesis del gobierno de Rojas Pinilla es que Villarrica se estaba convirtiendo en una región comunista, impenetrable, así decían, y que eso no era posible permitirlo. Y comienza una ofensiva creciente militar contra esa región. Rojas convoca a una constituyente con el fin de llevar a cabo los cambios institucionales que el país requería para su regreso a la democracia, pero los liberales se sintieron maltratados y esto provocó su distanciamiento. Se tornó conflictiva cuando quiera que, al convocarse la constituyente que debía reconstruir las instituciones y poner de nuevo en orden el Estado de Derecho, el general Rojas Pinilla decidió, en primer lugar, someter al Partido Liberal contra toda evidencia a una condición minoritaria, y en segundo lugar, a negarle su autonomía al partido para designar sus propios candidatos, nombrándolos él por decreto.
Nuestra tesis y las conversaciones que tuvimos siempre con él era que íbamos a una constituyente paritaria y de autónomo nombramiento de las colectividades en ella participantes. Ante la oposición liberal, el gobierno utilizó un aparato de control político, el Servicio de Inteligencia Colombiano, SIC. Posteriormente se amplió ese servicio estableciendo una pequeña red exterior para nosotros estar enterados de lo que estaba sucediendo en algunos países. Esa fue la primordial función, y nosotros desde luego pasamos luego a controlar la oposición que se inició posteriormente al gobierno del general Rojas. Total que entonces tuvimos que enfrentarnos a ciertos jefes políticos que ya cansados de ver que no tenían ninguna participación determinadas fracciones políticas del país, comenzaron pues a expresar su descontento y su inconformidad, y desde luego entonces chocaban con los organismos del Estado especialmente dedicados a esa función de control. La situación comienza a hacerse cada vez más tensa. Los esfuerzos que hacía el gobierno por mantener una agencia social, Sendas, se pierden a medida que ésta se desacredita y pierde el apoyo de la Iglesia. Rápidamente vi que estábamos desembocando muy fácilmente en demagogia, prometer demasiado, prometer que Sendas iba a resolver todos los problemas de la familia colombiana. Eso naturalmente era imposible, y el prometer era crear falsas esperanzas, pues es lo que llamamos demagogia, crear falsas esperanzas y después desilusiones, que fácilmente Sendas podía desviarse, que podía derivar hacia una demagogia y también a ciertos abusos de tipo económico a los cuales era ajena por completo María Eugenia, que dirigió esa institución con un gran sentido de responsabilidad, con gran talento, con gran sentido de caridad cristiana y social. Pero aquí todos los personajes se apoderan de cualquier sector, de cualquier institución en que maneja centavos, y ya yo vi rápidamente eso, por obligación de conciencia e informé al señor cardenal, y de acuerdo con él me retiré de la junta directiva. La prensa liberal asumió también una actitud de oposición. Los diarios El Tiempo y El Espectador enfilaron baterías contra el régimen, que pronto se hizo sentir con la censura y el cierre de los periódicos. Bueno, el cierre del Tiempo se produjo por un cable. El general Rojas Pinilla estuvo de visita oficial en el Ecuador cuando acababa de ocurrir el asesinato de los hermanos Correas, que eran los directores de un periódico de Pereira que se llamaba El Diario. El gobierno dijo que se trataba de un accidente de tránsito. Y así, en declaraciones que hizo Rojas para el comercio de Quito, dijo que era tal el extremo que había llegado a la mentira en los periódicos liberales, que hablaban de un crimen político de los hermanos cuando se trataba simplemente de un accidente de tránsito. Entonces yo le puse un telegrama a Jorge Mantilla, que era mi amigo y director del comercio de Quito, en que le digo, no es cierto lo que el general Rojas Pinilla dice.
Se trata realmente de un verdadero crimen político. No hay tal accidente de tránsito. Entonces, Rojas, que buscaba un pretexto para cerrar el tiempo, lo encontró insuperable y resolvió a su regreso que yo hiciera durante 30 días, publicara en primera página una declaración desmintiéndome a mí mismo y declarándome prácticamente traidor a la patria por haber injuriado al jefe del Estado cuando se hallaba en una nación vecina y hermana como el Ecuador. Al no aceptar el tiempo las condiciones, el gobierno pensó en un cierre temporal y en una multa, pero a última hora, por consejo de uno de los ministros, se optó por el cierre definitivo del periódico. Esto fue lo que sucedió en un consejo de ministros. Total que aceptaron la propuesta de Arango y Pavón Núñez. Dijeron, muy bien, entonces vamos a expedir el decreto de imponiendo la sanción y ustedes mismos van a la dirección del tiempo a notificárselo al doctor García Peña. Muy bien, terminó la sesión y parecía no pasar de ahí, ¿no? Y aquí viene una parte pues que yo presencié y lo puedo contar porque fui testigo directo de eso, que implica una posición bastante rara del doctor Evaristo Zurdiz, ministro de Relaciones Exteriores. Cuando salimos de la sala del Consejo de Ministros y empezaron a comentar todos ahí en el salón, en el despacho presidencial, lo que acababa de suceder, la trascendencia que podía tener, etc., Evaristo Zurdiz no había abierto la boca en toda la sesión. Pues yo callado. Cosa extraña porque él era bastante crítico del propio gobierno. Era una especie de cardenal diablo que muchas veces contradecía la opinión de Rojas y lo hacía aterrizar y lo hacía contener, ¿no? Allí no dijo una palabra. Cuando estaban allí los comentarios, se acercó él a la mesa del general y le dijo, general, si usted se gana la lotería, el billete gordo, ¿no cobra sino un décimo? ¿Cómo así, Evaristo? ¿Cómo así? Pues sí, porque usted se ha ganado el gordo de la lotería con ese telegrama de García Peña. Cóbrelo todo, cierre el tiempo del todo. ¿Para qué se va a poner con sanciones de unos días y de unos pesos? Al día siguiente debía salir la resolución cerrando el periódico. El único amigo que yo tenía en el ministerio era Evaristo Zurdiz. Entonces yo preocupado, no por mí, sino por todos los muchachos que trabajaban en el periódico, no solamente los reporteros, los cronistas, sino todo el personal de linotipistas y armadores, todo el periódico, ¿no? Iba a sufrir un cierre que los afectaba laboralmente en forma tremenda. Eso me preocupó mucho a mí y llamé a Evaristo Zurdiz y le dije, Evaristo, ¿por qué no procuras tú hablar con Rojas? Yo me retiro del periódico, pero dejen que salga el periódico. Entonces, se lo dije, digamos, a las 10 u 11 de la mañana. A la 1 de la tarde volví a llamarlo. ¿Hablaste con...? No podía hablar con Rojas. Volví a las 3 de la tarde volví a llamarlo. No he podido hablar. A las 6 de la tarde me dijo, mira, Rojas está irreductible. Después del cierre, la presión, sin embargo, obligó al gobierno a permitir nuevamente la circulación del periódico bajo el nombre de Intermedio. El cierre del tiempo provocó una reacción internacional tremenda y un desprestigio atroz de la dictadura de Rojas Pinilla. Atroz. Entonces eso
hizo que él autorizara la salida de intermedio, pero con la condición de que yo no figurara como director. Entonces no figuré como director, yo seguí trabajando, pero en la sombra, sin que me viera nadie, ¿no? Y surgió intermedio que duró hasta la caída de Rojas. Un mes después, porque los Santos quiso que el tiempo le apareciera en una fecha más o menos histórica, como era el 8 de junio. El Espectador, por su parte, fue también víctima de la censura y la persecución. Pues en 1955 ya la situación estaba demasiado definida de la persecución del gobierno de Rojas al Espectador por sus ataques al gobierno, por su vigilancia, por su independencia. El 20 de diciembre de 1955, una oficina de información y prensa, que se llamaba la ODIPE, le impuso al Espectador una multa sin precisar específicamente los motivos de la sanción, simplemente le impuso una multa de 10.000 pesos. El periódico pagó ese día la multa y don Gabriel Cano escribió un editorial que se hizo famoso, que se llamaba El Tesoro del Pirata. La situación del gobierno militar era irresistible. Había logrado perder el apoyo de la Iglesia, del Partido Liberal, de los periódicos, y tenía desde un principio en su contra al sector laureanista del conservatismo. Los sucesos de la Plaza de Toros acabaron por desestabilizar el régimen. El día de la corrida de toros, se produjo una serie de incidentes en los diversos tendidos ocasionados por vivas y por abajos al gobierno. Debo declarar con toda franqueza que las autoridades habían permitido la presencia de tropas de civil para que, como dicen vulgarmente, le hiciera barra al gobierno, pero en ningún momento se dieron consignas violentas. Comenzó la afluencia de gentes al circo y gritos de vivas y abajos, y la cuestión se puso tensa. Había un señor, cuyo nombre no recuerdo en este momento, quien estaba haciendo una faena estupenda a un toro imaginario. Él estaba pasado de copas, se resbaló y se rompió el cráneo en uno de los peldaños de la plaza. Fue llevado por 2 policías a la clínica Bogotá y al día siguiente falleció. El gobierno del momento afirmó que no hubo más muertes, mientras que el Partido Liberal denunció una enorme matanza. El hecho es que el gobierno había perdido el respaldo de las instituciones y así lo veían desde adentro. Todos los días le informaba al general Rojas cuál era esa situación en la cual el prestigio del gobierno menguaba día a día, y él estaba enterado de esa situación. Sin embargo, existían algunos oficiosos informadores que le decían todo lo contrario. Yo recuerdo que una vez, ya en vísperas del 10 de mayo, le presenté un manifiesto de los antioqueños, donde aparecían firmas de personas muy respetables que se comprometían a acabar con el gobierno del general Rojas y ofrecían salarios a todos sus obreros empleados, siempre y cuando que no fueran a trabajar, para que se produjera un paro muy completo. Y él me dijo, bueno, esto debe ser algún truco de estos ciudadanos. Además, yo no creo que los antioqueños vayan a colocarme en esa situación, porque ellos me deben a mí mucho. Le dije, mire, mi general, cuando un antioqueño está dispuesto a perder la vida, la cosa es grave. Pero si está dispuesto a perder la plata, es peor.
Llegó a tales extremos la dictadura que tanto los conservadores como los liberales se dieron cuenta de que era una situación que no se podía postergar, prolongar. Y viajó, Laureano Gómez estaba exilado por Rojas en España. Y Alberto Lleras, que era director del partido, viajó a España a hablar con Gómez, que ya se convino lo que se llamó después el convenio de Benidorm y de Sitges, que fueron el fundamento del Frente Nacional. Hay que recordar que entonces la dictadura que había sido recibida por el Partido Liberal con gran regocijo había venido endureciéndose, y para esa época ya existía una asamblea constituyente que se proponía reelegir a Rojas Pinilla para la presidencia de la República. En esas condiciones, con el respaldo de la opinión nacional, Alberto Lleras viajó a Benidorm, se entrevistó con Laureano Gómez, regresó a Colombia y le dio cuenta al país del acuerdo al cual había llegado. De ahí en adelante comenzó la lucha. Y una de las características de esa lucha fue la huelga empresarial, que en definitiva acabó con la dictadura de Rojas Pinilla. Gracias. Con el auspicio del doctor Lleras, y después de consultar la opinión de diferentes sectores, resolvimos cierto día decretar la huelga. Y eso es una cosa curiosa porque pues la huelga que crearon antes del 10 de mayo fue, yo creo que la primera huelga que ha habido en la historia del mundo, una huelga patronal, una huelga de los patronos, de los dueños de los establecimientos, de los dueños de los bancos y no de los obreros, de la gente trabajadora. Pues eran aproximadamente las 12 del día, cuando comentamos el asunto, y yo de mi puño y letra escribí una carta que más o menos decía lo siguiente: los suscritos nos comprometemos a partir de las 2 de la tarde a decretar el paro en todas las empresas que manejamos y en aquellas en las cuales tengamos algún acceso. Los trabajadores recibirán su paga, pero las empresas, las construcciones, todo se cerrará a las 2 de la tarde. A la huelga empresarial se sumaron los estudiantes. Los jóvenes liberales y conservadores que nos habíamos asociado en la FUP, me parece, o en la FEC. Habíamos ya hecho el 9 de junio en que nos habían ametrallado aquí en la carrera séptima, y le llevamos un documento muy pretencioso a Alberto Lleras a su casa, diciéndole que nosotros no necesitábamos suscribir pactos, como lo habían tenido que hacer ellos para unir al liberalismo y al conservatismo en el Frente Civil, porque nuestro pacto era un pacto de sangre que había sido sellado en el 9 de junio, pero que bueno, a pesar de que no teníamos que firmar nada, ahí estábamos a su disposición y listos a trabajar por el Frente Civil. Pues la oposición en aquel tiempo pues no era solamente partidista, sino que había un gran movimiento juvenil contra la dictadura de Rojas, que era pluripartidista, y los liberales trabajábamos también con sectores de izquierda, marxistas, incluido el Partido Comunista. Se llegó ya el hecho pues de que el 9 de mayo las gentes empezaron a salir a la calle y ya las manifestaciones eran más fuertes. Yo
recibí una llamada del general París, quien me citaba a su despacho. Asistí allá, pero cuando llegué no lo encontré porque estaba reunido en la Fuerza Aérea con el general Duarte Blum. Fui a visitarlos y me dijeron pues que la situación era muy grave. Yo los invité a que nos fuéramos a Palacio.